El manga nos cuenta la vida de Tsunaya Kiyoshi, un chico de mediana edad que estaba traumado por un suceso que había pasado en su época de estudiante. Pues resulta que en su época de estudiante de secundaria había tenido una novia llamada Lemon Nishikawa, quien prácticamente lo había destruido sin piedad alguna, ya que aunque fue su primera novia y amiga de la infancia, lo había engañado con 3 chicos al mismo tiempo. Desde ese punto, Kiyoshi se había cerrado por completo a la idea de tener una pareja, ya que sigue con el prejuicio de que todas eran iguales, a excepción de una amiga que tenía llamada Natsumi Kogahara. A ella le había encontrado cuando iba rumbo a la escuela. Ambos permanecían al club de cine, encantándole esa hermosa sonrisa que tenía. Ella lo invita a que se una con todos al club a convivir un rato, contándole que el presidente había roto con su novia, ya que resulta que ella lo había engañado con otro. Kiyoshi contento acepta la invitación para ir con sus colegas, preguntándole a Natsumi qué es lo que pensaba sobre el ser infiel. Como era de esperarse, ella le respondió que detesta ese tipo de personas, puesto que son de lo peor, no entendiendo por qué le estaba preguntando ese tipo de cuestiones. Ese preocupado solo le dejan claro que no está relacionado con ese tipo de cosas y solo quería saber cuál era su posición al respecto. Natsumi lo comprende, pero esa cuestión es algo que a ambos no les incumbía, por lo que su trabajo esa noche era animar al presidente para que no se sintiera mal por lo que pasó. Luego de ello tenían que irse rápidamente a su clase, despidiéndose de Kiyoshi y mencionándole que está deseando que llegue el próximo fin de semana. El prota se quedó pensando en sus palabras, ya que después de una ruptura es bueno pasar por el duelo para aceptarlo y de esa manera aceptar los cambios nuevos que llegan a la vida. Y como se estaba empezando a enamorar de Natsumi, sabía que era hora de olvidar a Lemon, decidiendo centrarse en el próximo fin de semana que tendrán el par de tortolitos. Al término de las clases, resulta que la última clase del prota había sido suspendida, por lo que mejor decide irse con sus amigos del club para animar al presidente, por lo que cuando estaba en camino subiéndose al elevador, una chica le pide que lo detenga porque igual quería subirse. Este muy amablemente lo hace, pero se lleva con la sorpresa de que esa chica era Lemon. Como era de esperarse, ya lo reconoce al instante, haciéndole una serie de preguntas por el mucho tiempo que no se han visto, además de que estaba muy sorprendida del cambio físico que había tenido. Sin embargo, el que estaba más en shock era el mismo Kiyoshi, ya que ella estaba actuando como si se le hubiera olvidado que lo engañó con 3 tipos, por lo que cuando estaba a punto de hablarle, ella tiene que bajarse en el piso que le tocaba del elevador, despidiéndose del prota y esperando que se volvieran a encontrar muy pronto. Cuando Kiyoshi llegó a la reunión con sus amigos del club, lo estaban presionando para que bebiera, ya que el presi estaba muy depresivo por lo que le habían engañado a su novia, desahogándose con todos en el club. Una chica del club le menciona a Natsumi que se mantuviera alejado de hombres que aún no hablaban de su ex. Ella lo comprende, sabiendo que no saldría con un chico que aún no resuelve sus asuntos con su antigua pareja. Ese comentario le había llegado a Kiyoshi, puesto que él era alguien que aún no había olvidado a su ex. Al término de la reunión, ese se quedó pensando en eso, sabiendo que si seguía pensando en su ex y no la olvidara, Natsumi no iba a querer ser su novia, proponiéndose olvidar a Lemon de una vez por todas. Al día siguiente, cuando se había levantado, se sorprendió mucho, ya que al mirarse al espejo había cambiado de cuerpo con su exnovia, o sea Lemon, no pudiéndose creer que haya sucedido ese hecho, creyendo que aún estaba dormido, cuando de repente alguien había tocado su puerta, resultando ser Lemon en el cuerpo de Kiyoshi. Ambos comienzan a conversar un poco más tranquilos, dando por hecho que intercambiaron de cuerpos, no entendiendo exactamente cómo. Kiyoshi estaba devastado por eso, ya que de todas las personas con las que pudo tener el mismo incidente, tuvo que ser curiosamente con su exnovia. Por parte de Lemon, había comprendido rápidamente que como no sabían cómo volver a la normalidad, tienen que aceptar el hecho de que cambiaron de cuerpos e intentar vivir un día como si fuera el otro, dándole una presentación que tenía que presentar en una clase, pidiéndole de favor que lo hiciera por ella, ya que sabía perfectamente que no se podía permitir faltar a clases ninguno de los dos. Sin más remedio, Kiyoshi acepta lo de su presentación, dejándole en claro a Lemon que no vaya a levantar ninguna sospecha de que no es él, ya que temía que Natsumi se enterara de la verdad y no quisiera relacionarse con el prota porque según hablaba con su... Dejándose de lado, ambos se fueron a sus respectivas universidades, pero resulta que Lemon iba a una universidad bastante prestigiosa. No sabía cómo iba a pretender ser muy listo como ella. Su plan solo no era toparse con ninguno de los amigos de Lemon para no complicarse nada ese día. Así que para su mala suerte, se encontró con un par de amigas de ella, haciendo que Kiyoshi se pusiera muy nervioso y solo terminara huyendo de esa situación rápidamente. Pero eso no le sirvió de nada, ya que a cada lugar que iba, absolutamente todos le comenzaban a hablar. Llegando a su clase estaba algo agotado, queriendo que terminara para que se fuera a su casa rápidamente. El profesor le pide a sus alumnos que sacaran el esquema que les pidió para que pudieran continuar con el examen que les haría el día de hoy. Kiyoshi se había preocupado porque había olvidado por completo el esquema, pero uno de sus compañeros, quien quería con Lemon, se ofrece a prestarle su esquema, pero a la hora de que se lo da, le había escrito su número de teléfono en él,
Y no solo eso, estaba sintiendo que todos la estaban mirando en todas direcciones. Akiyoshi se dio cuenta que Lemon era muy querida por los chicos, y como era de esperarse, eso no le gustó para nada porque según él, pensó que los iba a engañar si se convirtieran en su novia. Al término de las clases, rápidamente se fue a ver a Lemon a su escuela, esperándola a la salida y viendo como un grupo de chicos lo habían acorralado para que no pudiera salir. Pues resulta que el club de artes marciales estaba siendo muy insistente con Lemon para que se uniera, queriendo que Lemon lo rechazara y se fuera rápidamente, pero al verla a detalle se había percatado de que estaba asustada de estar rodeada de muchos hombres. Por ese motivo decidió intervenir en ese momento, haciendo que Akiyoshi, en el cuerpo de Lemon, se hiciera pasar por su novia para que la dejaran en paz, dejándoles en claro a los chicos que según su supuesto novio no quería unirse a su club. Un poco más tranquila las cosas, el prota le pide a Lemon que no se dejara engañar por esos tipos, dejándole en claro que no se había dado cuenta que estaba asustada en ese momento, pero no debe de dejarse intimidar por ningún chico. Lemon estaba sorprendida de que se hubiera dado cuenta, y es que la verdad Akiyoshi conocía perfectamente a su amiga de la infancia. Lemon, al percatarse de ese hecho, quería decirle algo a Akiyoshi, pero mejor le pide que lo olvidara. El prota no le da mucha importancia a ese hecho, proponiéndole que se saltara las clases de la tarde para mejor descubrir por qué intercambiaron de cuerpos. Cuando de repente en ese momento Kiyoshi se puso a pensar que quizás Lemon tenía muchos novios y no quería encargarse de ese asunto mientras él estaba en su cuerpo de ella. Así que le pregunta directamente cuántos amigos con derecho tiene. Ella le revela que no tiene ninguno, cosa que no se esperaba para nada Kiyoshi, ya que como en el pasado ella lo había engañado con otros 3 tipos, dio por hecho que seguía la misma ruta. Lemon, al recordar eso, se puso nerviosa, revelándole que se tomó un descanso por ella. Antes de continuar con el resumen, quiero decirles que este video está patrocinado por Magis TV, una aplicación 100% gratuita en donde podrás ver animes, series, películas, incluso canales en vivo desde cualquier dispositivo móvil, ya sea televisión, tableta, celular o computadora, quedando a tu disposición 35.088 series, películas y animes, 1.202 canales en vivo en HD, contenido deportivo exclusivo tanto para niños como para adultos. Te recomiendo que te descargues la aplicación de Magis TV a través de los enlaces que te estaré dejando en el comentario anclado, para que puedas ver tus animes y series sin interrupción alguna, y veas a esa waifu en alta definición para que te deleites con su belleza. Akiyoshi se queda un poco más tranquilo, pero de momento se pone nervioso, ya que mencionó algo del pasado que no le correspondía. Dejando eso de lado, ambos optan mejor por irse a su casa, pero Lemon justo en ese momento le reveló algo que se le había olvidado decirle, y es que estaba compartiendo departamento con alguien, cosa que hizo que Akiyoshi se quedara en shock, pidiéndole que se lo hubiera dicho muchísimo antes. Así que cuando ella le estaba por revelar los detalles de su compañera de cuarto, mejor se fue rápidamente para su casa, y justo en ese momento aparece Natsumi en escena saludando a Lemon y sorprendiéndole que se fuera muy temprano a casa. Akiyoshi no entendía por completo por qué Natsumi le estaba hablando, pero al darse cuenta de la confianza que le tenía, se percató que Natsumi es la amiga con la que vive Lemon. Pasando con Lemon, en el cuerpo de Akiyoshi igual estaba muy confundida por los cambios del cuerpo. Sin embargo, en lo que se quedó pensando mucho es que Akiyoshi no se había olvidado que ella lo había engañado con 3 tipos cuando eran novios, cosa de la cual se arrepintió mucho Lemon de haberle dicho, revelando que en realidad eso era una mentira que le dijo, aunque no se nos revela el por qué se la dijo. Volviendo con Akiyoshi en el cuerpo de Lemon, está más que impresionado al enterarse que Natsumi es compañera de cuarto de Lemon. Ella le estaba notando muy nerviosa preguntándole si se encontraba bien. Akiyoshi, para no levantar sospechas, se lo confirma, llamándola por su apellido, cosa que le sorprendió mucho a Natsumi porque no suelen llamarse de esa manera. Sin embargo, no le dio mucha importancia, suponiendo que quizás Lemon actuaba rara ya que se había comido su pudín que dejó en el refri, mencionándole que no se enojaría porque se comió su pudín y pidiéndole que le vuelva a llamar como siempre la había llamado, o sea Natsumi, volviendo todo a la normalidad como siempre. Al llegar a su departamento, Akiyoshi pudo notar que era bastante obvio que 2 personas vivieran en un mismo apartamento. De esa manera, este se va a su habitación mientras que Natsumi se quedó preparando la cena. Luego de ello, le empieza a mandar mensajes a Lemon para preguntarle cómo es que conoció a Natsumi. Pues resulta que ambas trabajan en el mismo lugar, así que como eran buenas amigas, decidieron rentar un piso juntas, deseándole mucha suerte para que pudiera actuar normal como siempre, pidiéndole de favor que haga los deberes que le dejaron en la escuela. Así que mientras estaba haciendo su supuesta tarea, Natsumi la llama para que puedan cenar juntas. Akiyoshi estaba muy estresado como para pensar en comer en ese momento, puesto que dada la situación no podía centrarse como era lo debido, pero a la hora de ver la comida de Natsumi, cambió rápidamente de opinión, quedando encantado por el buen sazón que tiene su enamorada, mencionándoselo en ese momento que es la mejor comida que ha preparado. Natsumi estaba muy feliz ya que significaba mucho viniendo de Lemon, puesto que dio a entender que su comida era mejor. Luego de que terminaron de comer, estaban recogiendo,
Y Akiyoshi, mientras lavaba los platos, sigue encantado por haber probado la comida casera de su enamorada. Pero al percatarse de que Lemon cocinaba, sabía que en algún momento él tenía que hacerlo, y sus habilidades para la cocina eran muy malas, poniéndose muy nervioso ya que eso los delataría a ambos. Por lo agitado que estaba, termina rompiendo un plato y rápidamente Natsumi se preocupó por ella, para ver si no se había lastimado, no importándole su plato aunque fuera de un juego de ceps que haya comprado. Akiyoshi, al enterarse de ello, se disculpa con ella rápidamente. Natsumi le pide que no se preocupe, pero a cambio de eso quiere que salgan algún día ellas juntas, para que fueran al centro comercial a pasar el rato y comprar algún plato, cosa que Akiyoshi aceptó encantado por la forma en que se lo dijo. Dejando eso de lado, el prota le pide a Lemon que se vieran al día siguiente para lo del cambio de cuerpos, cuando de momento va entrando Natsumi pidiéndole a Lemon que se metiera a dar un baño, pero Akiyoshi, al pensarlo detenidamente, era algo que simplemente no podía hacer, poniéndole como pretexto a Natsumi que se duchara más tarde, cosa que no aceptó ella, ya que sabía perfectamente que si lo dejaba para más tarde le daría flojera, y se iría a dormir a la cama como siempre lo había hecho, revelándole que fue la misma Lemon quien le pidió que se encargara de que se duchara cada día. Por parte de Lemon, le dijo por mensaje que no se atreviera a bañarse en su cuerpo, pidiéndole de una manera muy insistente que no se duchara, pero el problema era que Natsumi igual estaba muy insistente en vigilarla. Además de que Lemon sabía que si ella notaba que se estaba demorando mucho en entrar a la ducha, Natsumi la metería a la fuerza para que se bañara, pidiéndole que solo la ignorara en ese aspecto. Así que como ambos pensaron que no volverían a cambiar de cuerpos y Natsumi estaba encima de Akiyoshi, Lemon solo le pide que entre a la ducha, pero con los ojos cerrados, dándole una serie de instrucciones de cómo debería de bañarse. Por lo que después de un momento muy vergonzoso, por fin Lemon se pudo salir de la ducha, encontrándose con Natsumi, quien tenía mucho sueño porque se quedó escuchando a su amiga quejándose de su novio, dándole las buenas noches y yéndose a dormir rápidamente. Akiyoshi hace lo mismo, aunque está atónico porque al estar viviendo junto con Natsumi pareciera como si fueran una pareja casada, tratándose de dormir ya que tenía planes por hacer mañana. Al día siguiente ambos regresan a la normalidad y se reúnen nuevamente porque afortunadamente volvieron a sus cuerpos y discutieron cuál pudiera ser la razón por la cual ambos cambiaron de lugar, pero no pudieron dar con una respuesta correcta, ya que no hicieron nada fuera de lo común. Akiyoshi estaba pensando en que no podía creerse que Lemon y Natsumi eran amigas tan cercanas, y quería discutir sobre eso con ella, pero mejor decide quedarse callada e irse para sus clases. Por otro lado, Lemon perdió la oportunidad de aclarar las cosas con Akiyoshi sobre el incidente que pasó cuando eran novios, que era mentira que lo había engañado con 3 tipos, pensando que es mejor que no lo supiera. Ambos viven su vida como tienen acostumbrados, y un día de la nada, cuando se fueron a dormir, nuevamente habían cambiado de cuerpos. Ambos se reúnen puesto que no entendían exactamente cómo funcionaba esa dinámica de cambiar de cuerpos cada cierto tiempo, llegando a la conclusión de que tienen un tipo de horario de ida y de vuelta, dejando en claro que cada 2 días sucede el intercambio. Así que como sabían que no tenían nada que hacer por el momento, ambos acuerdan que cada que sucede el intercambio deberían de aprender muchas cosas del otro, intercambiando mucha información para que no se complicaran las cosas con la vida del otro. Como última cuestión, Lemon trata sobre lo de su compañera de cuarto, disculpándose por no habérselo dicho antes, pero para Akiyoshi no era ningún problema, revelándole que ya conocía a Natsumi, además de que van al mismo club. Lemon se sintió aliviada, ya que no se le complicaría convivir con ella, pero para Akiyoshi eso lo complicaba más las cosas, además de que ambos acordaron no darse duchas cuando estén en el cuerpo del otro, por lo que dejando eso de lado, ambos van al apartamento de Lemon para que le dieran un tour a Akiyoshi sobre dónde estaban ubicadas las cosas. Ambos se encontraban completamente solos, y que Natsumi iba a ir a la casa de una amiga por lo que no iba a estar, pero cuando menos se lo esperaban, ella había vuelto de la nada. Rápidamente ambos se esconden pensando que se iría rápidamente, pero cuando notó que Lemon estaba en casa junto con otra persona, es cuando decidió quedarse un poco más, por lo que sin más remedio tuvieron que salir a saludarla. Natsumi quedó impresionada por ese hecho, preguntándoles cómo se conoce si van a distintas universidades, por lo que ambos le revelan que son amigos de la infancia, cosa que impresiona a Natsumi dado por hecho que deben de ser muy unidos, cosa que sí era cierto. Natsumi, para no interrumpirlos más, le menciona que se irá a casa de una amiga, pidiéndole a Akiyoshi que se sintiera como en casa, además de que le menciona que el próximo fin de semana quedaron en salir. Lo hicieran un poco más tarde ya que le surgió algo inesperado. Eso puso muy nerviosa a Akiyoshi ya que se había olvidado por completo de la cita que tenía con ella. Luego de que se fuera, Lemon le preguntó qué cita estaba hablando, pero Akiyoshi, por lo preocupado que estaba, no pudo responderle nada, ya que el día de la cita que tenía con Natsumi iba a cambiar de cuerpos con Lemon. Y hasta aquí llegó el resumen del manga de Kuso Onani Sahara. Espero que les haya gustado, pero cuéntenme, ¿qué les pareció? Los estaré leyendo acá abajo en los comentarios. La verdad,
Les agradeceré mucho que le dieran mucho apoyo a este vídeo. Dejando tu like y comentario me estarían apoyando lo suficiente. Y bueno, chicos y chicas, me despido por el día de hoy. Yo soy Eurosil Pro. Cuídense y nos vemos hasta la siguiente. Chao.